Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal y a mi podcast, Libérate con Carla. Hoy quiero mostrarles un video que tiene que ver sobre que nosotros somos seres multidimensionales. Ese es el tema de hoy que quiero tratar, que quiero comunicar a todos ustedes. Primero que nada, agradecer a todos los que siguen mi canal, este y el otro canal que también tengo, el Oráculo de tu Alma, donde ahí puedo hacer lecturas, puedo hacer, obviamente, para que esos mensajes le lleguen a ustedes y les sirvan, por supuesto, en su día a día. Pero acá en este canal, en el Libérate con Carla, es un canal que yo he creado para hablar sobre la espiritualidad, para hablar sobre nosotros también como seres humanos, tratar de encontrar nuestro propósito de vida, sanación, crecimiento, despertar espiritual, llámenlo como ustedes quieran, pero es volver a nuestra esencia, conectar con lo que en verdad somos, es volver a encontrarnos. Y como yo he estado en este camino de volver a encontrarme, de volver a conectar con esa esencia divina que todos tenemos, es por lo que he decidido crear este canal. Como muchos de ustedes saben, me pueden seguir también en mi Instagram, donde he subido también mis propios procesos, compartirlos con ustedes, también mi proceso de duelo que llevo por la trascendencia de mi hija mayor. Entonces, hay muchas cosas que van ocurriendo dentro de ese tránsito, ¿ya? En el tránsito, sobre todo de vivir un duelo, se vive más rápido, por decirlo así, o de una manera más profunda, lo que tiene que ver con la conexión con lo que uno es, el preguntarse mucho el por qué uno está acá, cuál es mi propósito de vida, o qué tengo que aprender de esto que me sucedió, cómo lo puedo transformar, algo tan doloroso, en amor. Todas esas preguntas que uno se hace te lleva a tener también experiencias muy trascendentales, experiencias que también te transmiten mucha paz, pero también es como que uno se abre a vivir también este tipo de experiencias, cuando tú te abres a, ok, quiero ver por qué me está pasando, para qué, cuál es la transformación, qué es lo que, hacia dónde me tengo que dirigir. Cuando tú te abres y no estás cerrado en el dolor, en el sufrimiento o en el por qué, y te abres a preguntar ese para qué tengo que vivir esto, para qué, cuál es el fin. A pesar de que uno se haga muchas veces esas dudas por mucho tiempo, uno siempre va a estar en constante aprendizaje, pero tú al abrirte a querer saber o querer entender un poco cuál es el qué de lo que estás viviendo, te abres a otros tipos de experiencias. Ya en el caso del despertar espiritual, uno empieza a vivir eh, una serie de situaciones que tiene que ver con la búsqueda de tu propósito, con, con saber, querer conectar con esa esencia que quizás a veces uno la pierde en el transcurso de la vida, por el quehacer, por el día a día, por el trabajo, por un montón de cosas que estamos viviendo como humanos. En ese despertar también se te pueden activar ciertos dones. Y eso es muy natural que suceda y le suceda a todo el mundo, ¿ok? No es algo eh, que haya que verlo como algo raro o algo que le ocurra a muy pocas personas. En verdad, está ocurriendo cada vez más esto de
activar dones que pueden ser de clarividencia, mediunidad, eh, tener visiones, sueños lúcidos, viajes astrales y así un sinfín de cosas que como que tu conciencia se expande y puede abrirse un poco más, y este velo que nosotros tenemos del olvido se vuelve más transparente, por decirlo así, porque al fin y al cabo siempre necesitamos este velo para vivir esta experiencia. Nunca vamos a tener completamente abierto. Hay personas, sí, que han decidido dentro de ese contrato álmico no tener el velo, pero también las personas que tienen experiencias son seres que estuvieron preparados para vivir esa experiencia terrenal así, sin el velo, y a veces son vidas bien complicadas, bien difíciles de llevar, pero el ser está evolucionadamente preparado para vivir eso. En el cambio, lo que tenemos el velo y venimos a vivir esta experiencia, no significa que seamos menos o que seamos más, pero sí el hecho de tener este velo nos permite que nuestra experiencia de volver a conectar con lo que somos y de ese despertar sea mucho más rica, mucho más expansiva, mucho más, que sea mucho más completa el aprendizaje que vamos a lograr de esa experiencia. A diferencia de tener todo este velo quizás no abierto, por decirlo así. Entonces, cuando tú empiezas a tener experiencias debido a que este velo se vuelve cada vez más transparente, por decirlo así, se te activan ciertos dones, ciertas experiencias y en mi caso personal, como siempre yo les hablo desde lo que yo he vivido, lo que yo sigo experimentando, siempre hablo desde mi experiencia, que después sí la confirmo con libros, escuchando a otras personas que les han similares a mí, y puedo confirmar como, wow, no soy la única persona que le sucede esto. Entonces por eso lo comunico, porque lo puedo confirmar en libros de científicos, de espiritistas, de así, de un montón de personas que han descrito que estas cosas suceden y es lo más normal. Hay que normalizarlo, hay que normalizar y entender, primero que nada, que cuando uno trasciende no existe un nada, o sea, primero que nada que la muerte de nuestro ser no existe. Existe sí la muerte física, la transformación de nuestro cuerpo, que se convierte en polvo, por decirlo así, y vuelve a la tierra, que es nuestra madre que nos trasciende, o sea, no que nos trasciende, sino que nos protege, que nos da vida. Pero en el caso del alma, del espíritu, nunca muere, nunca muere, y eso ya está confirmadísimo hasta científicamente con muchas personas que han escrito sobre los encuentros cercanos a la muerte, donde viven experiencias que a veces también la física cuántica los puede describir a través, por ejemplo, de libros como de Rudolf Steiner y de muchas personas que han escrito sobre estos casos científicos, médicos, que también hablan de esto hoy en la actualidad. Y primero que nada hay que entender eso, que nosotros como espíritu, como alma, nunca morimos. Y de hecho, cuando nosotros nos vamos a dormir, seguimos viviendo experiencias. Es como que nuestra alma, nuestro espíritu no muere, o sea, no se duerme. Lo que necesita dormir es el cuerpo físico por la regeneración celular, que necesita este cuerpo mecánico de la tercera dimensión. Pero nosotros cuando dormimos, esta alma sigue trabajando, sigue haciendo cosas, sigue haciendo labores, puedes trabajar en servicio, eh, puedes aprender, reunirte con otras almas, ya sea no solamente almas de otras seres de otras dimensiones, pueden ser
almas de seres queridos fallecidos, pueden ser almas de personas con las que tú convives, con tu hermano, con tu pareja, que se pueden encontrar en el astral y seguir teniendo experiencias juntos de crecimiento, de expansión, de aprendizaje o de servicio, ayudando a otras almas o a otros seres. Y es en este campo del astral donde yo he logrado entender que nosotros somos seres multidimensionales. La expansión que nosotros logramos tener en este mundo espiritual, que es mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, entendiendo que nosotros lo que vemos, estamos viendo desde lo que nosotros somos como esta experiencia humana. O sea, lo que nosotros podemos ver es muy pequeño, es muy limitante o diminuto, porque solamente lo que vamos a ver o lo que vamos a sentir es lo que necesita saber este ser, este personaje. Ya nunca vas a ver o vas a tener una experiencia más allá de lo que no puedas procesar o de lo que no puedas entender. Siempre son experiencias que te sirven a tu presente, que, que te sirven a esta experiencia de vida, ¿ok? Siempre es así. Nunca vas a vivir algo que no necesites sentir o entender, ¿ya? Muchas de estas experiencias que yo he tenido en sueños y en meditación, que también se puede lograr conectar con el campo astral, es esta multidimensionalidad que tenemos, ¿ya? Donde nuestra alma no solamente está teniendo esta experiencia, sino que también está teniendo otras experiencias al mismo tiempo, ¿ok? ¿Cómo lo he descubierto? Primero, siempre cuando sueño, pongo mucha atención a los detalles, a los mensajes. Yo soy de escribir mis sueños, de anotar. Aunque no me acuerde de todo, anoto, escribo, eh, analizo, reflexiono cuando despierto. Y muchas veces de las cosas que no me acuerdo en los sueños, luego cuando medito, hago la realización de la meditación, puedo conectar a través de una meditación profunda los mensajes o las cosas que no logré captar en ese sueño, a través de la meditación. ¿Ok? Es así cuando me adentro en la meditación profunda, mientras estoy en ese camino, en ese transitar de la meditación, me llegan señales o mensajes de ese sueño que quizás había olvidado algunos detalles, de conversaciones, de encuentros, ya sea con mi guía, ya sea con otros seres espirituales, ya sea con seres queridos trascendidos, ¿ok? Por eso es que es súper importante hacer este complemento de que la meditación no solamente nos sirve para relajarnos, para conectar con nuestro yo interno, para bajar la ansiedad, ¿no es cierto? Para estar más despiertos, para conectar con nuestra intuición, para un montón de beneficios que tiene la meditación, sino que también nos sirve para conectar con cosas que hacemos en el astral, pero que no recordamos y que lo hacemos mientras nosotros dormimos, ¿ok? Y una de las formas en que descubrí esto primero cuando yo tuve un sueño donde me vi el cordón de plata, el cordón que nos sale de acá del plexo solar, como desde el ombligo, por decirlo así, y este cordón de plata es el que siempre está conectado a nuestra alma y a este cuerpo. Pero no solamente a este cuerpo, sino que esta alma tiene también otras conexiones a otras experiencias que está viviendo. Y eso lo pude ver en uno de los viajes astrales que también hice. Y este cordón de plata no se corta hasta que ya uno le pone fin a esta experiencia. ¿Ok? Eso primero que nada. Siempre estamos conectados a ese cordón y nadie nos va a cortar ese cordón de plata. Nadie. Solamente
hasta que finalice esta experiencia, se corta. Porque hay muchas personas que sienten que tener un viaje astral o que tener un sueño o meditaciones muy profundas puedes hacer que alguien se agarre tu cuerpo y lo trate como de usar. No, es muy difícil que eso suceda, casi imposible, y sí puedes atraer quizás uno, si está vibrando muy bajito, en muy baja densidad, atraer ciertos egregores, que después de eso le puedo comentar en otro video sobre los egregores, o ciertas energías, pero no, o sea, tu alma siempre está conectada a este cuerpo, siempre. La única manera en que eso se corte es cuando tú trasciendes, ¿ok? Y bueno, en muchas experiencias que yo he tenido en estos viajes astrales, una de las primeras que pude tener fue en un encuentro con muchos seres donde estábamos todos unidos a una misma fuente, a una misma luz, porque yo lo veía como una luz. Y estábamos todos reunidos y todos teníamos conectado este como cordón de plata hacia esa luz, ¿ok? Una de mis primeras visiones fue esa, y donde yo al despertar sentía una fuerte vibración, donde me asusté lógicamente, y al despertar me causa parálisis de sueño, que es más común de lo que ustedes piensan. Claro, uno se asusta, uno se desespera, porque claro, el alma todavía no se incorpora al cuerpo, y uno despierta antes y existe como un susto de no poder moverte o no poder hablar. Pero cuando les suceda eso, traten de respirar, y poco a poco vas a volver a sentirte. Ya vas a volver a sentir tu cuerpo, a poder moverlo y expresar. Es difícil, sí, pero se puede mantener la calma en ese tipo de situaciones. Las primeras veces que me sucedían me asustaba mucho, pero ya después, cuando me sucede, trato de estar quietita, respirar y hacer consciente de que mi alma se está volviendo a incorporar en este cuerpo, ¿ok? Otra experiencia que tuve fue haber conectado con mis guías. Yo conecto mucho con mis guías que me acompañan desde que nací. En el camino, en el transcurso, se han incorporado otros de estos seres, animales de poder. Son seres que se manifiestan de esta forma. Al final todos somos energía, todos somos luz, ¿ya? Pero ellos se manifiestan en seres, se ponen en hologramas para que uno los identifique dentro de esta experiencia humana, como humanos, ¿ok? Donde puedo reconocer a mis guías, ya sé quiénes son, cómo se ven más o menos así gráficamente, porque no es físicamente, no tienen el cuerpo humano, sino que es gráficamente, su luz, cómo suena su voz, que no tienen voz, sino que todo es telepático, la comunicación es telepática, pero sé cómo suena su voz en mi inconsciente. Y así también con los animales de poder, que son animales que también, por algo, el animal, la representación del animal es el que te guía en ese momento, que puede ir cambiando, puede ser siempre el mismo, depende de cada ser, de cada experiencia que uno está viviendo. Y estos seres, cuando se me presentan, una vez que me encontré con uno de ellos, cuando los abracé, fue una sensación como de extrañarlos mucho, de echarlos de menos, como cuando no ves hace mucho tiempo a un amigo y lo ves y lo quieres abrazar, y así como "Oh, qué rico verte", y te echaba mucho de menos. Eso fue lo que soñé con uno de mis guías, y yo al abrazarlo, que sentía como que echaba mucho de menos estar con ellos así, tan cerca, y uno de ellos me dice: "Tú nunca te has, siempre has estado acá". Y cuando me dijo eso, como que me explotó la cabeza y yo me quedé pensando. Y cuando me dice eso, me aparece una imagen inmediatamente, como de yo estar ahí como un ser de luz compartiendo con ellos.
mientras yo estoy teniendo esta experiencia como humana, como otras experiencias humanas, y también puede ser en otras dimensiones, en otros planetas, ¿por qué no? ¿Ok? Me lo mostraron como si fuera una pasada así rápida de, como cuando tú vas a ver una película y te muestran la sinopsis de la película, el resumen, como para engancharte. Bueno, eso mismo me lo mostraron ellos, para que yo entendiera de que yo siempre estaba ahí, y de hecho mi alma estaba compartiendo con el alma, con el alma y el espíritu de ellos, con el alma y el espíritu de mi hija, ya que ella trascendió. O sea, siempre estamos ahí en el astral, siempre lo estamos. ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros no nos recordamos. Parte de ese espíritu, del espíritu que somos, que siempre está allá, se fragmenta en muchas almas, puedes decirlo así, que se incorporan en cada uno de los cuerpos que estamos viviendo experiencias. ¿Ok? Otra experiencia que me pasó fue en un sueño que tuve donde, y esto siempre me ha pasado desde muy chica, pero fue en ese sueño que lo confirmé, que siempre estoy soñando que tengo otro cuerpo, que tengo otra, a veces otra piel de otro color, o hay veces como humana, eh, pero de repente yo sé que no estoy viviendo una experiencia como humana terrenal. ¿Por qué? Porque mi piel es de otro color, mi cuerpo yo lo veo en espejo o en el agua, soy otro ser, pero sé que soy yo, eso lo tengo claro, o sea, sé que soy yo, mi ser, ¿ok? Y no me asusta, ¿no? Y veo seres parecidos a mí, de repente siento que soy más femenino, otras veces masculino, y también me parece que tengo otros cuerpos como humana viviendo una experiencia acá en la Tierra, en, en otras líneas de tiempo, o sea, líneas de tiempo pasadas, y también me he visto en líneas de tiempo futuras, ¿ok? Donde es todo más moderno, más de una tecnología mucho más sutil, luminosa, por decirlo así. Es otro tipo de cosas que me es difícil de explicar, pero se siente muy, muy bonito, muy avanzado, pero a la vez muy espiritual, ¿ok? Dentro de unas experiencias que tuve, me veía que era una mujer como de 60 años más o menos, donde tenía un cargo muy importante porque estábamos listos como para pelear un combate. Pero me parece que esta experiencia no era tan terrenal porque veía desde la ventana donde yo estaba, que era como una especie de castillo, seres que no se ven acá en la Tierra. No sé si alguna vez estuvieron en la Tierra, pero sí éramos como cuerpos humanos, ¿ok? Me veía, mi vestido, todo era muy real, si eso es lo que quiero que entiendan. Son experiencias, porque yo sí tengo sueños donde yo puedo decir, sí, era un sueño más, donde sí me dan información, o a veces dependiendo de cómo esté mi estado de ánimo, sí tengo sueños de repente un poco densos, o muy, muy difícil de entender. Pero cuando sueño estos sueños tan lúcidos, tan sentir que son tan reales, que siento hasta los aromas, el gusto, son tan reales, son tan lúcidos que yo noto la diferencia cuando es una cosa u otra, o cuando es un viaje astral, o ya como lo noto, lo diferencio. Y eso lo he aprendido porque yo me he abierto también a entender un poco más. También he leído sobre los viajes astrales, sobre experiencias en distintas personas que han tenido sobre sueños lúcidos y otras experiencias, ¿ya? ¿Ok? Cuando me encontré con este cuerpo de esta mujer, ya estábamos en una especie de enfrentamiento, de guerra, donde se me acercó un tipo que me decía que
que yo les diera la orden como para empezar o enfrentarse, como dar la orden para que lanzaran o se enfrentaran, algo así. Y yo estaba muy preocupada por una hija que yo tenía. Estaba muy preocupada porque ella estaba dando a luz. Y ese ser que estaba dando a luz iba a ser un ser muy importante, que por eso de hecho estábamos en guerra, porque estaban como queriendo evitar que este ser naciera, una cosa así. Y, y yo lo que más me importaba era proteger a mi hija y a este ser, a mi nieto, por decirlo así, claro, a mi nieto, de que estaba por nacer, para que se produjera todo bien, naciera bien, y de ahí no pasara nada malo, no la dañaran, no la lastimaran y ese tipo de cosas. Muy desde el rol de mamá. Y cuando yo veo a la mujer que está dando a luz, era una mujer más grande, ha tenido como 30 y tantos años. Yo le tomo la mano y cuando le tomo la mano y le digo tranquila, así como que todo va a estar bien, la miro a los ojos y siento inmediatamente que es el alma de mi hija, trascendida. Y cuando la veo y sé que su mirada me refleja el alma, como que lo siento acá en el pecho y digo, como que la miro y observo y sé que es ella, sé que es ella, pero estamos viviendo esta experiencia, esa experiencia en particular. Y cuando siento esa sensación como de, wow, de sentir que es ella, pero que estamos teniendo otra experiencia, me detengo un rato y despierto. Es como que me siento y despierto. Y cuando despierto, quedo así como pensando, reflexionando. Cuando me suceden estos sueños, siempre despierto muy mareada, no me levanto ni nada de eso, pero sí me quedo reflexionando sobre este tema y empiezo a notar de lo que me acuerdo, ¿ok? Pero siempre me quedo un rato reflexionando y meditando de lo que pasó, tratándome de acordar del máximo detalle posible, ¿ok? Cuando me pasa este sueño, que fue después de que mi hija trascendió, ¿ok? Me pasa que claro, ahí como que me hizo sentido la cantidad de veces que yo soñé teniendo experiencia en otros lugares, con otros seres, donde sí también de repente veía, por ejemplo, a mis hermanas con otros personajes, donde no éramos hermanas, éramos amigas, y así, distintas experiencias, pues, por ejemplo, ustedes pueden tener un sueño con que están viendo y saben que es su papá, pero en ese sueño no es tu papá, sino que es tu hijo. Y eso yo lo empecé a averiguar y a descubrir que le sucede a mucha gente, ¿ya? El ver distintas experiencias. Pero ¿qué pasa? Uno cree que eso puede ser parte de una vida pasada, de una vida futura, pero lo que a mí me han explicado mis guías y también mi hija en todas estas meditaciones es que la línea de tiempo acá en la Tierra es así, lineal, pasado, presente, futuro. Pero en el mundo espiritual o astral, muchas cosas, por no decir todas, están ocurriendo al instante o en distintas líneas de tiempo. Y lo que uno está viviendo acá en esta experiencia a veces conecta mucho con una de esas vidas. Por algo yo vi me llevaron a ver esta vida en particular que estaba viviendo con mi hija, ¿ok? Por algo me llevan a lugares donde estoy teniendo experiencias con otros seres y hay veces que esos seres con los que estoy teniendo contacto son las mismas almas, por decirlo así, de las que estoy compartiendo hoy en día. Casi siempre los grupos álmicos o los grupos el conjunto del grupo de almas casi siempre se repite. Por eso la conexión con tu hijo, con tu papá, con tu hermano, o con un amigo
mi pareja es tan profunda, porque la conexión trasciende a otras dimensiones, ¿me entienden? Y siempre nos ponemos distintos roles para ir aprendiendo, para ir creciendo, para ir evolucionando, ¿ok? Entonces, dentro de todas estas experiencias que yo empecé a notar, y ahí me llegó el común denominador de todo esto, es que, claro, y mi hija de hecho me lo dice en uno de los sueños, mamá, acá es como un constante, es como un constante presente, porque también hay que entender que ellos se comunican y hablan de una forma para que nuestro cerebro humano entienda, ¿ok? Nunca, pero cuando uno trasciende y llega al mundo espiritual y no es otra la manera de entender las cosas, otra manera de comunicarse, otra manera, o sea, no existen las emociones como existen acá, o sea, es totalmente diferente. Entonces ellos siempre se van a expresar o nos van a decir eh, tratando de ser lo más humanos en su forma de comunicar, para que uno entienda, ¿ok? Para que uno entienda y pueda procesar esa información. Pero ya sabemos que esta experiencia es muy pequeñita en comparación a la inmensidad de experiencias que estamos teniendo al mismo tiempo en distintas líneas de tiempo. Entonces, cuando ella me dice, esto es como un constante presente, nosotras estamos viviendo otras experiencias juntas y me lo muestra también como que distintas pantallas me lo va mostrando. Mira, así como acá estamos viviendo la experiencia similar a la que nosotras tuvimos, de hecho que lo tuve, lo sentí, que estaba ella con su enfermedad y ella se mejora de la enfermedad y sana y empieza a recuperarse y cuando yo despierto digo, me da pena y digo, ¿cómo me hubiese gustado que esa experiencia de haberte tú sanado la hubiese sido esta? Que no tuvieras ido como... y me puse a llorar en ese momento. Y fue inmediatamente cuando su voz entra en mi conciencia y me dice, es que está sucediendo, es real que está sucediendo de que yo me sané y estamos juntas viviendo esa experiencia. Solamente que yo me acuerdo de esta porque tengo el velo, ¿no es cierto? Y así en ese sueño, como les digo, ella me mostraba distintas pantallas donde estábamos teniendo distintas experiencias, con distintos cuerpos, con en distintos lugares. Y se veían imágenes como de la tierra en la antigüedad, ¿me entienden? Eh, es eso lo que quiero que entiendan. Nosotros somos seres multidimensionales. Y cualquier experiencia que ustedes tengan en un sueño, en un viaje astral, en una meditación, tiene que ver con esta capacidad de nuestro espíritu de moverse a distintos lugares, de captar información. Y siempre la información que te es entregada en un viaje, en un sueño o en una meditación es porque la necesitas saber, reconocer e incorporar para esta experiencia. Nunca te van a dar una información que no te sirva o que te quieran como explotar la cabeza de información que tú no puedas procesar. Siempre es necesario tener esa información para que tú la proceses, la analices y la incorpores a esta realidad, o sea, a esta tercera dimensión, a esta experiencia. ¿Ok? Y si ellos te revelan que esto tiene que, la mayoría de las veces cuando uno tiene esta experiencia de reconocer que somos seres multidimensionales, por ejemplo, hay gente que empieza a tener muchos viajes astrales o empieza a desarrollar mucho el don de la mediunidad, de conectar con espíritus trascendidos, la mayoría de las veces cuando te empiezan a ocurrir estas experiencias es para que tú las compartas. Primero que las analices.
las reflexiones, las lleves a ti, las proceses. Y sí, de repente te vuelves un poco ermitaño y a veces es muy cómodo estar en esa zona porque te sientes en paz, porque empiezas a entender y dices, wow, o sea, no estamos solos y están ocurriendo tantas cosas a la vez y uno no es consciente de eso, de que esta experiencia es tan pequeñita y pero tan importante para, no solamente para mi alma, sino que también es importante para otra experiencia que estoy viviendo en otra parte. Y así, y que estamos todos conectados y que todos somos esa unidad que me muestran siempre mis guías, mis ancestros. Esa sensación de unidad es la que nosotros también de repente olvidamos en esta tercera dimensión. Por eso es que es volver a incorporarse, a volver a conectar con lo que nosotros somos en esencia, pero también no nos olvidemos que todos conectados. Somos todos una unidad. Como este sueño que les dije yo, donde yo veía mucha gente conectada a una luz. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero que puedan tratar de entender. Traté de ser lo más sencilla para explicar mi experiencia, pero también entiendan de que estas cosas las he confirmado y las he analizado antes de decirlas porque siento que a mucha gente les pasa, te puede estar pasando a ti y por eso que casi siempre esta experiencia de despertar, de conciencia, son para que uno las comparta. Claro que sí, porque le puede ayudar a una persona que siente que quizás está loco, se está volviendo loco, o es una persona que dice, no, estas cosas raras, y es una persona que quizás está muy en la 3D y le cuesta asimilar esas experiencias, y a esas personas se las quiero compartir. O quizás una persona que está bien abierta a querer vivir estas experiencias y ábranse a vivirlas. Comuníquense con su yo superior, con Dios, con quien ustedes crean, y pidan eso, el saber más, que están dispuestos a abrir su conciencia para reconocer y para saber más de qué es lo que son, de dónde más o menos son sus orígenes, porque eso también puedes conectar con tus propios registros, acá chicos, tú solo también. Y dentro de estos viajes, dentro de estos sueños, yo sobre todo en meditación, conecto con mis propios registros. Y siempre, siempre se te es revelado lo que necesitas saber. Nunca te van a revelar una información que no necesite ser revelada por tu propia expansión, hasta que tu conocimiento, hasta que tú logres conectar por sí solo o porque no te va a servir esa información, ¿ya? Saberla. Y estos lugares son lugares, o sea, cuando yo lo trato de describir, son lugares como templos gigantes, donde los registros, claro, uno se imagina como una biblioteca, ¿no es cierto? Como libros, pero más que libros tú ingresas y es como que sacas como un código, como una tarjeta de software, una cosa así, porque eso también quiero que entiendan, la tecnología que hay a nivel universo, a nivel de dimensiones, o sea, nuestra tecnología que tenemos pero muy básica, o sea, entiendan que es muy mala, de hecho, porque más encima contamina, o sea, es como, y quiero que ustedes entiendan que la tecnología, por llamarlo tecnología, que hay en el universo, que hay en estos registros acá, chicos, que hay en estos lugares donde he podido conectar, es muy
moderna, muy evolucionada, porque no es una tecnología que contamine, al contrario, es una tecnología que está incorporada en nuestro cuerpo espiritual, en nuestro ADN cósmico. O sea, es como a través como de tu energía recibes esos códigos de luz que son los registros y te hacen recordar de distintas experiencias que quizás tú hayas tenido, y esas experiencias a ti te sirven para, mira, en una vida pasada, o uno dice eso, ¿no es cierto? En una vida pasada que puede estar ocurriendo en este momento o quizás en otro tiempo, pero en esta vida yo viví esta experiencia y ahora entiendo por qué, no sé, me dan miedo las alturas, porque tuve una experiencia, no sé, morí en un avión. Un ejemplo, ¿me entienden? Siempre te van a mostrar cosas que para ti es como que se te prenda una lamparita, una ampolleta y entiendas, porque soy más o menos así y me pasa esto con tal situación o con tal persona, ¿entienden? Y aparte esa tecnología es, como les digo, no contamina, es luminosa, es espiritual, por eso les digo, está conectada a nuestra alma, a nuestro código cósmico, ¿ya? Y los puedo decir porque cuando yo entraba a los registros veía esos códigos, cómo pasaban, y todo es matemática y todo es geometría. O sea, imagínate todos estos lugares donde se ven símbolos, códigos, geometría sagrada, está en todas partes. Acá en la tercera dimensión está lleno de geometría sagrada, de números, o sea, la matemática está en todas partes. Eh, por eso es que tantos científicos a través de la física cuántica han entendido un poco esto del el mundo espiritual o del mundo astral, ¿ok? Y es una tecnología, como les digo yo, muy luminosa, muy que no es invasiva, y cada ser con el que yo he conectado de otras dimensiones, cada uno es experto en una en especial. Por ejemplo, hay seres que son muy expertos en cierto tipo de tecnología, por ejemplo, en construir, que eso ya me estoy yendo por las ramas, chiquillos, pero es que de verdad que esta experiencia que yo he vivido y me gusta compartírsela porque quiero que entiendan que han sido muchas las cosas que he vivido y experimentado, y me gusta compartirlas para que quizás alguno de ustedes diga, oye, eso a mí también me ha pasado, no pensé que era el único. No, no son los únicos. Y cada vez esto se va a dar más. Así que ábranse a vivir estas experiencias porque es muy bonito vivirlo y sentirlo. Entonces hay seres que son como por ejemplo expertos en naves. Hay otros seres que son expertos en hacer cámaras de sanación. Y de hecho los llamo como mis hermanos de luz sanadores. Y a veces les pido mucho su servicio como para cuando yo necesito sanar un poco esta máquina o mi alma, cuando algo duele, cuando uno está viviendo un proceso de sanación. También ellos te ayudan. Cuando tú duermes, sobre todo, ellos te llevan a estos lugares donde están las cámaras de regeneración. Y uno las ve como unas cámaras, en verdad. Y por eso les digo, cuando sueño con mi hija, a veces yo estoy acá en la casa, me muestran gráficamente mi casa, y ella siempre viene acompañada de otros seres y vienen en naves. No vienen así bajando con alas. Uno piensa que es así. Pero no, vienen en naves súper modernas. De hecho, yo cuando la veo que se baja de esas naves son como transparentes, ¿ya? Como les digo, donde todo es código de luz y es muy difícil de describir, pero son naves que se movilizan en distintas dimensiones las almas y los seres, ¿ok? No solamente
los que tienen experiencia acá, como en la tercera dimensión, que son nuestros seres que han trascendido, nuestros seres queridos, sino que también seres de otros planetas, de otras dimensiones, y bueno, lógicamente también de acá de la Tierra también hay mucho avistamiento de ovnis y todas esas cosas que son reales, que existen. Pero cada una de esos avistamientos o naves son a veces de distintos lugares, ya, a veces hasta de la misma Tierra, intratierra. Pero muchos de estos que yo les digo que conecto son una tecnología muchísimo más moderna, ¿ya? Por decirlo moderna, ¿ok? Porque quizás para ellos es como lo más normal del mundo esa tecnología, ¿ya? Y quizás hay tecnología o muchísimo más avanzada que esa, ¿ya? Pero es como para que entiendan de que todo nuestro cuerpo álmico eh, es también un código, ¿ya? Tiene su código. Cada uno de nosotros tiene su código de luz cósmico. Y a través de ese código de luz cósmico tú puedes conectar a esta multidimensionalidad, ¿ya? Así que eso, chiquillos, no quiero alargarme más porque de repente me voy por la rama y me pongo a conversar de otras cosas, pero les voy a estar subiendo videos acá en mi canal de YouTube para que entiendan un poco esto de las experiencias que uno tiene a nivel espiritual, astral, pero todo es para que nosotros no nos vayamos para allá, sino que no nos quedemos pegados tampoco en esa dimensión del astral, de lo espiritual, sino que toda esa información que te llega, esas experiencias, uno las analice en este cerebro y las incorpore en el día a día, las incorpore en tu trabajo, las incorpore en lo que tú estás creando, en encontrar ese propósito de vida, que, que un propósito de vida tampoco necesita ser algo tan gigante, un propósito de vida que son muchos los que tenemos y los que vivimos, puede ser, por ejemplo, ser padres, ser mamá, ser papá, es dentro de uno de los propósitos de vida muy importantes a realizar. Y así, todas esas experiencias, la idea es analizarlas, procesarlas y ponerlas acá, a tierra, al humano de la tercera dimensión, a volvernos más conscientes con la naturaleza, con los animales, con un otro, también ponernos al servicio en lo que podamos hacer, que tampoco necesitamos ser millonarios para poder ayudar a la gente que lo necesita, sino que con pequeños actos también conectamos con ese nuestro ser cósmico. ¿Ok? También el mismo proceso de un propósito también puede ser sanar cosas de tus vidas pasadas, por decirlo, vidas pasadas, o de tu transgeneracional. Y tú viniste en esa misión como álmicamente, te pusiste al servicio para venir a sanar esas cosas. Y ese es tu gran propósito de vida. Y así muchos otros, ¿ok? Pero uno tiene que ir entendiendo que toda esta información va a ir bajando poco a poco. Nunca te la van a dar de un pataguazo. No se puede. No se puede. Porque si no, ahí sí que te volverías loco o loca. Y la idea es que uno la vaya procesando, la vaya tragando, literalmente. La vaya tragando y procesando en este cuerpo de la tercera dimensión y poco a poco ir incorporándola en tu realidad, con la gente que está contigo, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. ¿Ok? Eso, chiquillos, muchas gracias a todos. Como siempre les digo, que le den like, que compartan este video a personas que lo puedan necesitar, que si ustedes conocen a alguien que le suceden estas cosas, compártanselo.
Y bueno, también los invito a que me sigan en mi otro canal por si quieren escuchar ahí las canalizaciones a través del oráculo y del tarot, que me encanta hacerlo. Para mí es muy cómodo hacerlo y me entretiene también mucho porque son mensajitos pequeños que quizás les pueden servir de sus propios guías, de los seres que nos acompañan día a día. Ok, bueno, también les invito a que me sigan en mi Instagram, en Spotify también. En mi Instagram de Carla-liberación emocional también voy a estar conectándome con ustedes a través de live, por si también quieren ir a mirar, a observar lo que pasa. Ok, voy a tratar de no perderme mucho y estarles subiendo un poquito más de contenido. Si es que les interesa, me escriben acá en comentarios si quieren saber más o si quieren saber de algún tema en particular, como, oye Carla, si es que me gustaría que hablaras más, no sé, de los viajes astrales, o me gustaría que hablaras más del duelo o de los sueños, de lo que a ustedes se les ocurra, escríbanme, ¿ya? Y yo puedo hacer un videito de eso, ¿ok? Que esté muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.